uno de los retos de seguir esta exposición breve, consecutiva de este libro del Antiguo Testamento es que llegamos a capítulos de los que no sabemos bien cómo dar cuenta, episodios trágicos en la historia de Israel. Pero piensen en esto, Dios no esconde las tragedias. La Biblia no es un libro que nos presente un panorama solamente hermoso de lo que Dios ha hecho, sino también de las consecuencias que han venido por el pecado del hombre. Aun si estas son muy crudas, como el episodio que tenemos en este capítulo. Pero lo primero que podemos hacer para acercarnos a este capítulo es recordar las palabras que el profeta Natán le había dicho a David. Vean por favor en el capítulo 12, versículo 9. El profeta Natán le dice a David lo siguiente: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. La palabra de Dios, hermanos, tiene cumplimiento. Y en este capítulo empezamos a ver cómo se va desenvolviendo ya lo que el profeta Natán le había dicho a David. No podemos entender esta sección sin recordar esas palabras. Este es el escarmiento que viene sobre la vida del rey y su casa. Natán no le había explicado cómo vendría exactamente. Solamente le dijo que el Señor iba a traer el mal. En este capítulo empezamos a ver cómo es que viene ese mal. Con esto el libro de Samuel nos recuerda que Dios está en control, aún en los tiempos más oscuros, en los tiempos más críticos, en las tragedias más grandes como las que se gestaron en la familia de David. Dios estaba presente. Y podemos dividir esta escena, hermanos, o este capítulo en dos escenarios. En primer lugar, lo que acontece en la alcoba o en la recámara de Amnón. Y en segundo lugar, el banquete de Absalón. Evidentemente, Amnón era un hombre que estaba acostumbrado a complacer cualquier deseo, aun si este era pecaminoso. Y es por eso que él se atreve a albergar un pecado como este en su corazón y aún a revelárselo a su amigo Jonadab. Amnón es aconsejado por este hombre astuto y perverso y se finge estar enfermo. Pide que venga Tamar, después la ultraja y vemos cómo de una manera grotesca y cambiante la aborrece después de ese momento, como si hubiera sido solamente el objeto para complacerse a sí mismo y después la echa. ¿Qué fue lo que hizo David cuando se entera de lo que su hijo había hecho? Nos dice el versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero si vemos este capítulo, no tenemos ninguna evidencia de que David haya hecho algo al respecto. Alguna medida disciplinaria, quizás exiliar a Amnón, vindicar a su hija, algo. No vemos absolutamente nada. David parece, hermanos, el sujeto pasivo del mal que Dios está trayendo sobre su casa. Creo que podemos pensar en lo que pasaría por la mente de David en ese momento. Una acusación por su propio pecado. Su propio pecado, hermanos, se iba a reflejar en su familia. David había cometido un pecado sexual, se iba a reflejar aún un pecado sexual. David había cometido un homicidio, se iba a reflejar después un homicidio en su familia. Y quien lo va a cometer va a ser Absalón.
en una escena de banquete. Absalón prepara su venganza y espera para ella por 2 años. Absalón invita al rey y a toda la familia, pide que Amnón esté presente en ese momento. Por lo cual sabemos, hermanos, también que el carácter de Absalón era impetuoso. Él estaba dispuesto a darle muerte a su hermano delante de toda su familia, incluyendo el rey, si hubiera estado en ese momento. David pregunta, ¿por qué quieres que vaya Amnón o que esté presente Amnón? Pero no vemos que indague más. De nueva cuenta, David parece pasivo en toda esta situación. Absalón acomete entonces a su hermano en público, con la ayuda de sus siervos, huye. Llega un rumor a David de que todos sus hijos habían muerto, y en realidad aparece otra vez este hombre Jonadab, tan perverso, hermanos, que habla como si no estuviera pasando nada. Rey, no te preocupes, quien murió es Amnón. ¿Quién lo había aconsejado? Él mismo. Y así comienza, hermanos, el mal sobre la casa de David. Este es apenas el inicio de lo que vamos a ver que acontece con Absalón más adelante. Podemos titular este capítulo El mal desatado en la casa de David. Pero ¿qué aprendemos, hermanos, de esta sección? En primer lugar, creo que podemos aprovechar este capítulo pensando en la manera en la que Dios trae disciplina sobre su pueblo. Y este es un hecho tal, hermanos, que al ver lo que acontece en la vida de David, deberíamos de temblar, deberíamos dejar que ese temor nos lleve una y otra vez a Cristo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, si no la mayoría de nosotros, experimentamos esto. Cuando nos portábamos mal y nuestros padres estaban presentes en casa, nuestro padre tenía que hacer una sola cosa: voltear a vernos. En algunos casos sin decir una palabra, tan solamente con la mirada podía comunicar el desagrado ante lo que estábamos haciendo. Hermanos, deberíamos proceder con mayor temor al pensar en cuál es la mirada de desagrado de nuestro Padre Celestial ante el pecado y aprovechar así lo que aconteció en la vida de David. Una lección para nuestro temor. Pero en segundo lugar, podemos recordar también la gran responsabilidad que Dios otorga a los padres de amonestar y criar en la disciplina del Señor a sus hijos. Otra vez, David se muestra como un sujeto pasivo en esta escena. No lo vemos corrigiendo, no lo vemos disciplinando, no lo vemos reprendiendo el pecado en su familia, instruyendo, cuidando, supervisando. Simplemente estaba enojado. David, hermanos, había bajado la guardia. Y los padres cristianos no pueden permitirse eso. En tercer lugar, creo que podemos aprender también algo en el caso de los jóvenes, o hay una lección para los jóvenes. Hermano, ten cuidado de las amistades que haces y de quién recibes los consejos. El libro de Proverbios habla mucho al respecto de esto. Jonadab, este hombre que había aconsejado a Amnón, lo aconsejó de una manera perversa. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo su consejo? Al final, la muerte de Amnón. De la misma manera, si eres sabio en tu propia opinión y te jactas de tu astucia, o es quizás tu caso que piensas que puedes engañar a tus padres y salirte con la tuya, te puedo decir en dónde termina ese camino. Lo dice el libro de Proverbios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuánta diferencia puede hacer una amistad y un consejo en la vida de una persona? Un ejemplo de eso es la vida de Amnón.
por último, hermanos, creo que en este episodio tan oscuro, en la vida de David y en la historia de Israel, podemos aprender lo siguiente. Dios le había dado una promesa a David en el capítulo 7 de este libro. De su descendencia vendría el Cristo. Así que las situaciones más oscuras, las situaciones más críticas, más dolorosas, más trágicas, no invalidan la promesa de Dios. Así como Dios es fiel para traer disciplina sobre David y sobre su casa, hermanos, Dios también es fiel para traer el cumplimiento de sus promesas. Así que cuando miremos a este mundo y pensemos en cómo dar cuenta a las tragedias que ocurren a nuestro alrededor, va a haber muchas preguntas que no podamos contestar, pero podemos decir lo siguiente: todo esto que acontece, la violencia, la destrucción, la oscuridad en este mundo, no invalidan la promesa de nuestro Dios. Él es fiel, hermanos, y vendrá un día en que traiga nuevos cielos y nueva tierra en donde mora la justicia. Sigamos aguardando con paciencia hasta que ese día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo llegue. Amén.